El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo José Luis Rivera Nieves, presidente de la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio. Hoy con otro programa interesante de Paramédicos del Alma. Hoy tengo otro paramédico del alma acá con nosotros, a Yerdín Báez, un testimonio poderoso para la gloria de Dios. Y vamos a ser testigos de tanto escuchando como viendo en nuestro programa de hoy las grandezas que Dios sigue haciendo para su gloria. Y como decimos en los programas anteriores, estamos abriendo puertas, trayendo personas que puedan tener un testimonio poderoso, pero también puedan aumentar la fe de aquellos que están al lado de allá. Así que no te retires, que Paramédicos del Alma comienza ahora. La Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio presenta el programa Paramédicos del Alma con el reverendo José Luis Rivera Nieves. Bueno, ya comenzamos en este momento el programa de Paramédicos del Alma en el primer segmento. Como dije anteriormente, tengo a mi hermano y amigo Yerdín Báez, que es miembro y parte de los Paramédicos del Alma. Así que hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean, ¿verdad? En el momento que sea. Yerdín, un abrazo, ¿cómo estás? Buenos días, un privilegio estar aquí con ustedes y sirviendo al Señor, que sea el Señor a través de mí. Qué bueno, qué bueno. Yerdín, bueno, ya más o menos yo sé el tiempo, pero para beneficio de los amigos televidentes y donde nos vean, ¿verdad? Después en las redes, ¿cuánto tiempo ya tú llevas con nosotros? Llevamos como 3 años, 3 años algo, ¿verdad? Sí, gracias al Señor. ¿Cómo ha sido ese proceso, Yerdín? ¿Cómo te has sentido en estos 3 años ya? Y qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Pues el proceso ha sido de mucho aprendizaje, de mucha experiencia positiva, porque he podido ajustar muchas cosas que tenía en mi vida y sanar y seguir creciendo como cristiano, como amigo, como familia. Ha sido bien positivo esto de Paramédicos del Alma. Es algo que ha trascendido más allá de las expectativas que uno a veces se imagina. Y con Cristo en el ministerio, un milagro. Es algo que el pueblo tiene, el mundo tiene que conocer. Paramédicos del Alma. Gloria a Dios, qué bueno. Tremendo, Yerdín, porque tú y tu familia, o sea, y Lili, ¿verdad? Amarili tiene un testimonio poderoso en el Señor y son los que están ahora mismo corriendo el grupo de posvención. Y menciono que todos los miércoles, todos los terceros miércoles de cada mes, nos estamos reuniendo en nuestras oficinas en CEN Puerto Rico, allá en la avenida Roosevelt. Si usted está interesado, nos puede escribir, ¿verdad? Este grupo específicamente está diseñado y dirigido para personas que han perdido un ser querido por suicidio o que han tenido una pérdida, ¿verdad?, cercana, un amigo, un familiar, un vecino. Así que ellos están dirigiendo. Ya ustedes, los que ven el programa semanalmente, vieron el testimonio de la hermana Amarilis. Así que hoy tengo a su esposo acá con nosotros, Yerdín, que son de gran bendición en el ministerio, a quien amamos, respetamos y queremos mucho, ¿verdad?, por todo lo que Dios está haciendo en la vida de ellos. Y parte de este programa también es exponerlos y abrirle puertas para que el Señor los siga usando y para que ustedes, los amigos televidentes, conozcan de su testimonio y lo puedan invitar también a sus iglesias y a distintos lugares. Yerdín, cuéntame, ¿cómo fue tu vida? ¿Quién fue Yerdín antes del Señor? A grandes rasgos, porque ya tú sabes que el tiempo aquí es medido. Pues Yerdín fue un niño que creció en un hogar disfuncional. Mi papá tomaba y pues mi mamá pues tenía que entrar en discusiones con él, pues, porque llevaba ebrio. Tenía que salir corriendo de mi casa, a 100 de mi abuela. Nada, Yerdín fue abusado cuando menor de edad también, por familiares. Fui adicto a las drogas, caí en el alcohol, fui alcohólico, crecí en un ambiente bien, todo el tiempo de conflicto, porque mi casa no era un hogar de
tranquilidad, ¿sabes? Era un hogar porque yo era desobediente también, era un niño bien desobediente y bien curioso. El no para mí era un sí, era un niño retante y eso me llevó a tener muchos problemas en mi vida. Y con lo que estábamos viviendo con mi papá, pues yo me crié como rebelde. Y eso me llevó a tomar decisiones incorrectas y con el grupo, con la vida social que se vivía en aquel tiempo, pues tomé decisiones incorrectas y a estar explorando en cosas que no me convenían a mi vida en ese momento. Estamos hablando de qué edad más o menos, Yeldín, o sea, desde niño hasta ya adolescente y joven. A los 6 años, pues empieza todo. Cuando sucede el abuso, pues ya mi mente cambia, todo el pensamiento cambia. Me crío rebelde, llego a la escuela. Cuando tú entras a la escuela, tú te sueltan en la escuela, entonces tú enfrentas un mundo diferente. Tú tienes como que sobrevivir al bullying, a esto, tienes que formarte como una coraza. Y yo era un niño pues, que no me dejaban en aquel tiempo, yo tenía que pelear, porque hay niños que son desinquietos, pues yo tenía que mantener mi postura como que yo era rudo también, pero a la misma vez tenía miedo por dentro, pero tenía que demostrar que yo era bravo. Y así seguí creciendo, que dejé la escuela muy temprana, en 7º grado dejé la escuela y me voy a trabajar, a repartir chopper y eso, y hacer muchas cosas malas, como te digo, a robar, a vender drogas, a hacer muchas cosas en mi contra porque me sentía como que había vivido cosas antes de tiempo. Yo me sentía que estaba viviendo un niño que no había crecido, el adolescente que no había desarrollado y a la misma vez me sentía como un adulto. Me sentía encerrado como en 3 personas a la misma vez y eso me creó muchos problemas mentalmente. A veces pensaba si estaba bien o si estaba incorrecto. Pero sabía que había un Dios, pero no conocía al Señor, ¿sabes? Sabía que había un Dios, pero no conocía al Señor. Y nada, tuve muchas situaciones feas. Llegué a caer preso, llegué a intentar quitarme la vida, llegué a muchas cosas. Llegué a caer en una depresión que lo tuve todo y perdí todo a la misma vez también, por causa de la depresión. ¿A qué edad más o menos es tu primer contacto con la droga, Yeldín? Mi primer contacto con la droga es como a los 12, 13 años con la marihuana. Sí. Porque mi primera borrachera fue a los 11 años. A los 11 años. Y después ahí percibo el alcohol, el cigarrillo, uno escondido, experimentando, sacando un clavo con otro clavo. Y ahí es que pegó a enredarme las cosas. Entonces yo no podía como que arrepentirme de lo que había hecho porque yo tenía que aparentar un carácter fuerte y tenía que estar a nivel en lo que había en la sociedad en ese momento. O sea, si se fumaba, se fumaba. Si se bebía, se bebía. Si había que estar con ropa cara, aunque no se pudiera. Era como presión de grupo. Sí, presión de grupo y presión del sistema. El sistema, lo que se movía en ese momento. Si había que andar con una prenda cara, pues se conseguía la prenda cara. Digo, en ese caso, yo tenía que estar arriba. Claro. Qué tremendo. Esto es parte del testimonio de mi hermano Yeldín. Este es el primer segmento, así que vamos rapidito a una breve pausa. No se retire, que Paramédicos del Alma continúa. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. No hay lugar
Senda FM. Seguimos en este interesante programa de Paramédicos del Alma y con el testimonio de Yerdín Báez. Veníamos hablando en el segmento pasado, en el testimonio de Yerdín, que nos indica que ya a la edad de 11 años tiene su primer encuentro grande con el alcohol, su primera borrachera, y a los 12 su primer contacto con la droga. ¿Es correcto, Yerdín? Sí, a los 12... Más o menos. Más o menos. Yo tenía conocimiento... Pego a probar la marihuana, el cigarrillo. A los 16 pego a fumar crack. Wow. Porque en ese momento mi papá se fue de mi casa. Cuando yo más lo necesitaba. Pero ya yo era grande, pero yo veía a mi papá como un superhéroe. Claro. Y al pasar eso, me meto en ese agujero porque el mismo que lo consumía, fue como un aire de coraje. El mismo que lo consumía me dice, no te metas en esto que no vas a salir. Y yo no, yo salgo porque yo controlaba todo. Yo era un alcohólico social. Yo era un adicto social. Yo era todo lo socializaba porque la persona que bebe y trabaja es una persona sociable, ¿sabes? Bebe de viernes a domingo, pues eres una persona sociable. Y funcional. Y la funcional. gente piensa que estás bien. Ajá. Si bebes toda la semana, pues yo era un alcohólico social. Un drogadicto social, porque como producía, trabajaba, pues eso es lo que te hace vender la sociedad, ¿sabes? Si produces y consumes, pues tú lo que estás es hundiéndote en ese mundo, tratando de sacar, porque cada vez que tú consumes alcohol, lo que sale a flote es las heridas que tienes ahí en el alma, y eso es una bola, te sigue enredando en lo mismo, y no te lleva a ningún lado. Y nada, de ahí seguía en esa película, creyéndome esa película, y lo que hacía era tapando cosas. Llegué a tener mi carro. Ya a los 19 años yo tenía mi propia casa. Me casé. Tuve mis dos primeras mis hijas. Y ya a esa edad, pues yo me sentía ya como una persona mayor, porque yo había hecho tantas cosas en mi vida que yo me sentía como un viejo, ¿sabes? Literalmente era joven, pero había probado de todo y me sentía como que, oh señor, ¿qué más? Claro. Ya eso eran como, yo tenía como, cuando me sentía bien, ya yo tenía 27 años y tenía casa, carro, había montado una compañía. Y seguías con como tú dices, socializando dentro de ese, o sea que este es uno de los casos bien interesantes porque está siendo productivo, prosperando, pero a la misma vez estás consumiendo el alcohol, droga y todo. Sí, estoy jugando todas las bases, estoy guardiando todas las bases porque tengo que mantener un perfil. Mira, el hombre trabaja, mira, el hombre consume, mira, el hombre bebe, mira, el hombre es mujeriego, ¿sabes? El bravo de la película. El bravo, Sí. El killer, ¿sabes? El loco, claro. Porque me dicen el loco, mira, Yerdín el loco. Y tanto así que llegué a convertirme en Literalmente, con tanto consumo y con tanta cosa, en el cerebro se le abren unos huecos a uno por tanto consumo y tanto abuso de sustancias y cosas que el cerebro se lastima, pierde un montón de químicos, que eso me llevó en mi mejor momento de mi vida, a los 27 años, que tenía casa, carro, negocios, mis hijas en casa, y ahí caí en una depresión. Pero yo no sabía que estaba en depresión. Claro. Para mí yo estaba bien. Yo llegaba a los sitios y salía corriendo. Empezaba a hacer un trabajo y salía corriendo. Y de ahí me mandaron a verme a un psicólogo. Y el psicólogo me dijo, ve al hospital un momentito, ahí ¿cómo se llama? Panamericano. Y ahí me dejaron 15 días. Y yo, ¿pero qué me pasa? Y no me dejaban salir. Cuando salgo, que me dan de alta, ahí yo cojo fuerza y ahí es que pego a escuchar voces y cosas y las voces esas que uno dice que escucha, que la gente dice, no, eso es que están manipulándote, eso es lo que quieres algo, ¿no? Uno pega a escuchar cosas y literalmente yo escuchaba voces que me decían, porque también cuando caigo en esa depresión, yo no sabía lo que me pasaba. Me viene el divorcio a la misma vez. Yo también había estado preso. Había estado preso y había hecho muchas cosas allá adentro.
Y ahora estoy preso dentro de mi propia mente. Estoy preso dentro de yo mismo. Cuando estaba preso, literal, yo sabía lo que estaba pasando, pero estar preso dentro de mi mente es algo que yo no puedo controlar porque pierdo el sentido común. Y es lo más triste que le puede pasar a una persona, perder el sentido común, ¿sabes? Yo sentía miedo, pero sentía miedo de mí mismo. Me tenía miedo yo mismo. Yo no le tenía miedo a nadie, ni a nada. Entonces, yo tenía miedo a lo que yo podía ocasionar, pero no lo podía controlar, porque no tenía control de mi vida. Y eso me frustraba, porque es algo que no está en ti. Te vuelves un etcétera. De tenerlo todo a quedar sin nada. Y ahí, pues ahí es que pego a escuchar las voces. Y un día en mi trabajo, algo me dice: quítate la vida, tú eres el problema aquí, tú no compones nada, lo vas a hacer así y así y así. Y así lo hice. Según lo que yo escuchaba, me le meto frente a un carro, lo intenté varias veces, pero esa fue la que me de toda la cabeza. Tengo la cabeza partida, la rodilla quedé en cama. Pero el Señor tuvo misericordia de mí. Y gracias a Dios, pues estamos aquí. Pero al Señor yo lo conocí estando preso. Lo que pasa que fue un proceso de proceso. Lo conocí estando preso. Lo acepté allí, y allí preso, lo acepté en el módulo 16, saqué la mano. Había un capellán, lo importante que son los capellanes. Acepté al Señor. Y ahí me vino a la mente el Salmo 121 que mi abuela siempre me leía cuando chiquito. Ella siempre me preguntaba: ¿para qué es esto? Y allí me vino a la mente: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y me acordé que decía: Él guardará tu salida y tu entrada. Y yo decía: Dios me va a guardar de esta. Salí de allí, le serví al Señor, tuve 2 años, me dio todo, me prosperó, pero me olvidé del Señor. Y al olvidarme del Señor me aparté, y ahí todo fue una debacle. Todo para atrás, para atrás y para atrás. Y ahí fue que me descontrolé más de los nervios y me volví un peligro, una bomba de tiempo. Yo me cortaba, yo veía cristales y los veía como que eso como me saciaba el coraje, las cosas. Para hacerte daño. Para hacerme daño. Era como que yo quería desaparecer de este mundo, pero era como que yo era el problema. Y eso era lo que yo escuchaba. Y eso era lo que... ¿Cuántas veces intentaste quitarte la vida? Como más de 4 ocasiones. Pero la del accidente fue la más drástica, la más... Fíjate que aquí constantemente... Una de las cosas que hemos visto, Yerdin, y en testimonios anteriores, 2 cosas: presión de grupo, la reacción a situaciones del pasado, y cuando la gente comienza a hacerse daño ellos mismos, ¿verdad? En este caso, los pensamientos de quitarse la vida o la ideación suicida. Siempre estamos viendo en algún momento dado el factor de los vehículos. Por eso es que nosotros estamos siendo tan intencionales en cada uno de nuestros escritos, las conferencias y las charlas, hablar sobre los accidentes de automóvil. No todos son accidentes, porque hay mucha gente que intenta o lamentablemente se quita la vida de esta manera. No estamos diciendo que todos los accidentes ahora son necesariamente eso, pero sí siempre levantando una voz de alerta con relación a eso, porque hay esa particularidad donde personas en algún momento dado piensan en quitarse la vida de ese momento. Y ese fue tu caso, ¿verdad, Yerdin? Sí, porque sí, uno piensa, busca, como uno dice, ocasionar algo para que... A veces yo me metía en situaciones que provocaran, que me hicieran daño. Eso se llama suicidio crónico, lo que hemos hablado, sí, ¿verdad? Porque yo trataba y no podía por mi propia fuerza y, ¿sabes? No entendía y trataba de buscar algo que me hiciera daño, pero Dios tenía un propósito. yo no... Definitivamente. Porque hay personas que de una... Sí, se van. Y en accidentes en carros, múltiples pastillas, diferentes situaciones y de todas esas Dios me libró. Y pues tengo que dar por gracia lo que por gracia he recibido. Con esa declaración nos vamos al siguiente segmento, así que no se retire, que esa poderosa expresión de Yerdin, por gracia hay que dar lo que hemos recibido. Así que no se retire, que Paramédicos del Alma continúa en el último segmento.
No te muevas. CTNI continúa impartiendo vida a las naciones. Palabra que transforma y fe que activa milagros. Sé parte de lo que Dios está haciendo aquí en CTNI. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin fronteras. recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. CTNI continúa impartiendo vida a las naciones. Seguimos hoy con el testimonio de Yeldin Báez. La verdad que es poderoso lo que Dios hace para su gloria. Me gustaría ahora en este segmento final, Yeldin, enfocarnos en cómo fue ese encuentro con Jesucristo, aunque ya hablaste que fue en la iglesia, pero cómo surge la reconciliación con el Señor y cómo Dios te saca literalmente de ese proceso que hoy tu vida es un testimonio vivo para la gloria de Dios. Pues el Señor me saca de ese proceso a través de yo aceptarlo y reconocer que tengo situaciones que enfrentar en mi vida. Tanto como nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Como yo venía de tanto abusar de sustancias y cosas y heridas que tenía en el alma, pues tenía que trabajarlo tanto lo espiritual, tanto lo del alma como lo del cuerpo. Entonces, pues, conozco ahí Lili, pues me dice mi esposa, me dice, yo te recomiendo que vayas, que recibas ayuda pastoral. Yo, ¿qué es eso? Tienes que hablarle de tu pasado, ella tendrá un plan para ti allá. Y yo pues acepto. Cuando vamos allá, nos reunimos, ella me hace hablar de mi pasado. ¿Qué pasó en tu pasado? Vamos a la niñez. ¿Y qué pasó en la niñez? Lo del abuso, el abuso sexual. Claro. Entonces ahí yo pego a contarle todo, entonces yo pego a ir sanando, pero entonces también tengo que recurrir a la parte psiquiátrica porque ya yo tenía problemas, tenía ya un desbalance químico. Claro. Y la otra era psicológica, hablar, ventilar, que eso los hombres nos cuesta hablar. Es difícil, ¿verdad? Y eso me ha hecho aprender mucho. Entonces, tan pronto pegué a tratar eso, pues empiezo a ir a la iglesia, a asistir a los cultos, a participar, ¿sabes? A ser intencional, ¿sabes? Porque yo me estaba montando ahora, ¿sabes? Todo lo que yo era, pues eso no servía, porque todo eso que yo aprendí era erróneo. Entonces, pues yo estaba desmontando al Yeldin viejo para montar al Hijo de Dios ahora que soy, ¿sabes? Montando en la base de Cristo, ¿sabes? Y ha sido un proceso... Claro. Ha sido un proceso, pues, no es de la noche a la mañana, porque Dios a veces hace como Él quiere con unas personas al momento, pero a mí ha sido un proceso tras proceso. Pero gracias a Dios, pues, estamos aquí. Ha sido como un galdeo. Antes me caía por la sustancia, pues, lo bloqueaba. Pues ya aprendí eso. Antes me caía por el alcohol, lo bloqueaba. Sí, es como un galdeo. O sea, tienes que estar, porque estoy aprendiendo a conocerme de nuevo en los caminos del Señor. Entonces, pues estamos en esa y dando por gracia, como dije ahorita, lo que por gracia hemos recibido. Como en Daniel 4 dice, conviene que yo declare las grandezas y milagros que Dios ha hecho conmigo. Y Él es el que nos usa como instrumento y seguimos, como te digo, seguimos caminando en fe y levantando. Entonces...
esto de paramédico del alma ha sido bien gratificante, bien de una bendición, porque aquí yo puedo ayudar a otros que han pasado por esto de la depresión, de que muchos no entienden el por qué llegan a intentar ciertas cosas, y es que no han sanado heridas que hay en la niñez, porque cuando te marcan en la niñez, tú tratas de resolverla a tu manera, pero no se puede. Si Cristo no está en tu vida, no puedes caminar, porque Cristo es la verdad y la vida y el camino. Espectacular. Vamos a tener que pedir una hora aquí. Vamos a tener que hablar con Frankie por una hora de programa, porque no me está dando el tiempo para entrevistar a toda esta gente que tiene esos testimonios poderosos. Se acabó el tiempo, hermanos y amigos. Nos vemos la semana que viene con otro programa interesante, con la promesa de que voy a tener a Yerlin y a Marily en algún momento de vuelta acá los dos juntos, para que sigamos viendo la poderosa mano de Dios. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.